Había tomado la decisión de mudarme a Puebla, dejando atrás mi pequeño pueblo en Veracruz. Había conseguido un trabajo en un despacho de contabilidad y aunque el salario no era espectacular, la idea de vivir en la ciudad me emocionaba. Encontré un departamento en el centro histórico, en una vieja casona adaptada en varios cuartos pequeños que rentaban barato. A pesar de las grietas en las paredes y el olor a humedad, el lugar tenía cierto encanto, con su patio central lleno de plantas y la fuente oxidada que apenas lograba un murmullo de agua. Desde el primer día, noté algo peculiar. En la calle, siempre había un anciano vendiendo dulces. Su puesto era una mesita improvisada con unas pocas bolsas de cacahuates garapiñados y caramelos de menta. No importaba la hora, siempre estaba ahí, como una sombra fija. Su mirada, sin embargo, era lo que me inquietaba. Sus ojos parecían perdidos, pero al mismo tiempo, sentía que seguían cada uno de mis movimientos cuando pasaba frente a él. Al principio, no le di importancia. Es solo un viejito más, pensé. Pero conforme pasaron los días, comencé a notar cosas extrañas. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, el anciano seguía ahí, incluso cuando el resto de la calle estaba vacía y silenciosa. Una noche, cuando regresaba cerca de la medianoche, lo vi desde la esquina. Pensé que seguramente había terminado su jornada y que estaba recogiendo su mesita, pero no era así. Estaba parado inmóvil, con la mirada fija en mi dirección. Sentí un escalofrío. Apuré el paso y entré rápidamente al edificio. Mi departamento estaba en el segundo piso, con una ventana que daba a la calle. Cerré la puerta con llave y corrí las cortinas, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Un par de noches después, volvía del trabajo, más tarde de lo usual. Había decidido quedarme en la oficina para adelantar un proyecto, y la calle estaba completamente desierta cuando llegué. Me sentí aliviado al no ver al anciano, pero mientras subía las escaleras del edificio, escuché algo. Era un sonido suave, como un arrastrar de pies, proveniente del patio central. Me detuve y miré hacia abajo, pero no vi a nadie. Solo estaba la fuente, goteando agua en un ritmo constante. Entré a mi departamento, cerré la puerta y traté de no pensar en ello. Esa noche fue la primera vez que lo escuché. Un golpe seco en mi ventana. Pensé que tal vez había sido un pájaro, pero cuando corrí la cortina, no había nada. A pesar de ello, no pude dormir bien. Las noches siguientes, los golpes se hicieron más frecuentes, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana. A veces eran golpes suaves, como si alguien tocara con la yema de los dedos. Otras eran más fuertes, casi desesperados. Me armé de valor y miré por la ventana varias veces, pero la calle estaba desierta. El anciano no estaba ahí. Una madrugada, el ruido cambió. Ya no eran golpes en la ventana, sino un rasguño, largo y continuo, como si alguien pasara sus uñas sobre el cristal. Mi corazón latía con fuerza. Esa noche no me atreví a mirar. En el trabajo, trataba de ignorar lo que estaba pasando, diciéndome que solo eran ruidos normales de una casa vieja. Pero una compañera de oficina notó que no estaba durmiendo bien. Me ofreció quedarme un rato después del trabajo para platicar, y acepté. Cuando le conté lo del anciano, se quedó callada por un momento. Luego me dijo algo que me dejó helado. En el edificio donde vives, hace años, había un hombre que vendía dulces en la calle. Era muy conocido por el barrio, pero un día lo encontraron muerto en su cuarto. Nadie sabe cómo murió, pero desde entonces se dice que su espíritu sigue rondando por ahí. Me reí nerviosamente, intentando no creer en lo que acababa de escuchar, pero algo en su mirada me dijo que no estaba bromeando. Esa noche, cuando regresé a casa, decidí enfrentar mis miedos. Me senté junto a la ventana y esperé.
Justo a las 3, el ruido comenzó de nuevo. Pero esta vez no era un golpe ni un rasguño. Era un susurro. Una voz baja, apenas audible, pero clara. Decía mi nombre. Repetía mi nombre una y otra vez. Me levanté de golpe y corrí a encender todas las luces. El sonido cesó. Pero entonces escuché algo peor. Un crujido en el pasillo, justo afuera de mi puerta. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. Miré por la mirilla, pero no había nada. Solo el silencio. De repente, el crujido se convirtió en un golpe seco contra la puerta. Salté hacia atrás, tropezando con la mesa. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero no tenía señal. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que los golpes cesaron de repente. El silencio era ensordecedor. Me atreví a mirar por la mirilla una vez más. El pasillo seguía vacío. Abrí la puerta con cuidado, armado con un cuchillo de cocina. No había nada, excepto una pequeña bolsa en el suelo, justo frente a mi puerta. Era una bolsita de dulces de menta. Desde esa noche, no volví a escuchar golpes ni susurros, pero cada vez que paso por esa calle, sigo viendo al anciano, inmóvil, con su mirada fija en mí, como si estuviera esperando algo que no me atrevo a descubrir. Después de esa última noche, mi rutina se convirtió en un esfuerzo constante por ignorar lo que había sucedido. Llegaba a casa antes de que oscureciera y evitaba mirar por la ventana, aunque sabía que algo o alguien seguía allí, observándome. La bolsa de dulces de menta seguía en un rincón de mi departamento. No me atrevía a tocarla, mucho menos a deshacerme de ella. Parecía que, de alguna forma, ese pequeño objeto contenía un pedazo de la verdad que no quería enfrentar. Un día, mientras caminaba por el centro histórico de Puebla rumbo al trabajo, decidí buscar respuestas. La historia que me había contado mi compañera de oficina no me dejaba en paz. Pasé por varias librerías y cafés preguntando si alguien conocía alguna historia sobre el edificio donde vivía o sobre el anciano de los dulces. La mayoría de las personas negaban saber algo, pero un hombre mayor, que trabajaba en una pequeña tienda de antigüedades, reaccionó cuando mencioné al anciano. ¿El de los dulces?, preguntó, levantando la vista de un reloj antiguo que estaba reparando. Sí, lo recuerdo. Era muy conocido en esta zona. Siempre estaba en la calle, vendiendo sus caramelos. Pero su final fue trágico. Me acerqué, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. El hombre dejó el reloj sobre el mostrador y se cruzó de brazos. Dicen que murió solo, en su cuarto. Algunos dicen que se enfermó y nadie lo ayudó. Otros que fue algo más oscuro. Lo encontraron varios días después, sentado junto a su mesa de dulces. Nadie quiso tocar nada de lo que dejó. Y desde entonces, la gente cuenta que su espíritu sigue rondando. ¿Sigue vendiendo dulces?, pregunté, intentando sonar casual. El hombre asintió lentamente, con una mirada que parecía atravesarme. Hay quienes dicen que lo han visto en las noches, pero nadie se atreve a comprarle nada. Si lo haces, estarás aceptando algo más que un dulce. Estarás entrando en su mundo. Su respuesta me dejó helado. Agradecí rápidamente y salí de la tienda, sintiendo que me faltaba el aire. Al volver al edificio esa noche, el anciano estaba ahí, en su esquina habitual, con su mesita y los mismos dulces. Esta vez, su mirada no era perdida como otras veces. Me estaba viendo directamente. Aceleré el paso y me metí al edificio, subiendo las escaleras casi corriendo. Cerré la puerta con doble llave y me quedé ahí, sentado en el suelo, tratando de calmar mi respiración. Pero mi tranquilidad no duró mucho.
Esa noche, los golpes en la ventana volvieron, más fuertes que nunca. Cerré los ojos y traté de ignorarlos, pero entonces escuché algo que me paralizó. ¿Por qué no los comes?, susurró una voz desde el otro lado de la puerta. Era la voz del anciano. Me levanté de un salto y retrocedí, sin saber qué hacer. La bolsa de dulces seguía en el rincón, intacta. Parecía brillar débilmente bajo la luz de la lámpara. Me acerqué con cautela y la recogí. Mi primer impulso fue tirarla por la ventana, pero algo me detuvo. Sentía que, si lo hacía, solo empeoraría todo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta el amanecer, con la bolsa en las manos, como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. Cuando finalmente salió el sol, tomé una decisión. Tenía que enfrentar esto. No podía seguir viviendo con miedo. Salí temprano, llevando la bolsa de dulces conmigo. Caminé hasta una iglesia cercana, una de esas construcciones enormes y majestuosas que abundan en Puebla. Me acerqué al sacerdote, un hombre de mediana edad con una expresión amable, y le conté todo. Al principio parecía escéptico, pero cuando le mostré la bolsa, su rostro cambió. La tomó con cuidado, como si sintiera el peso de algo más allá de lo visible. «Esto no es normal», dijo, casi en un susurro. «Necesitamos orar». Me llevó a una pequeña sala detrás del altar y comenzó a rezar, rociando la bolsa con agua bendita. Mientras lo hacía, un fuerte olor a quemado llenó el aire, y las luces de la sala parpadearon. El sacerdote se detuvo, su rostro pálido. «Tienes que deshacerte de esto», dijo con urgencia, «pero no aquí. Debes llevarla al lugar donde lo encontraste y dejarla allí». Regresé al edificio al caer la tarde, sintiéndome más vulnerable que nunca. El anciano seguía en su esquina, observándome con esa mirada penetrante. Caminé directamente hacia él, con la bolsa en la mano. Al llegar a su mesa, se levantó lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento. «Es tuya ahora», dijo, con una sonrisa torcida. «Tómala o quédate conmigo». No respondí. Dejé la bolsa sobre la mesa y retrocedí, sin apartar la vista de él. Su sonrisa se desvaneció, y por un momento pensé que iba a seguirme. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, mirando cómo me alejaba. Esa fue la última vez que lo vi. Los ruidos en mi ventana cesaron, y por primera vez en semanas pude dormir tranquilo. Sin embargo, aún siento su mirada en mis sueños, y a veces, cuando paso por esa calle, me parece ver su figura en el reflejo de una ventana o en una esquina lejana. Quizás no me ha dejado del todo, y quizás nunca lo haga. Mi vida dio un giro inesperado una tarde cualquiera en el centro de Puebla, justo cuando pensé que los días en mi pequeña oficina de contabilidad no podían ser más monótonos. Era el tipo de rutina que lentamente consume. Llegar, revisar números, escuchar el taconeo de los clientes al entrar y salir. Pero esa tarde, algo rompió la calma. El señor Ortega, un cliente regular, se presentó con un semblante distinto. Siempre había sido el tipo de hombre que hablaba más de lo necesario, pero ese día apenas podía sostener una conversación. Me dejó un sobre lleno de recibos y dijo que regresaría más tarde para revisarlos juntos. Antes de irse, murmuró algo que apenas pude entender. «Cuidado con los papeles. A veces, ellos guardan cosas». Pensé que se refería a información personal o algo relacionado con los impuestos, pero su tono y la manera en que evitó mirarme a los ojos me dejaron con una extraña sensación de inquietud. Esa noche, después de cerrar la oficina, decidí llevarme el sobre a casa. No era algo inusual. A menudo trabajaba desde mi pequeño departamento en la colonia El Carmen.
El camino estaba tranquilo, con las luces naranjas de las farolas iluminando las calles de adoquines. Puebla, con su mezcla de tradición y modernidad, siempre había sido un lugar que me hacía sentir seguro. Cuando llegué a casa, dejé el sobre en la mesa de la sala y preparé café. El silencio del departamento me envolvía mientras revisaba los recibos. Había de todo: pagos de agua, luz, copias de escrituras. Pero entre los papeles, algo captó mi atención. Era un documento viejo, amarillento, con manchas de humedad. No tenía firma ni título, solo una lista de nombres y fechas. La curiosidad me ganó, y comencé a leer. Al principio, los nombres no significaban nada para mí, pero al llegar a la mitad de la lista, mi corazón dio un vuelco. Mi nombre estaba ahí, junto con la fecha de mi nacimiento. Dejé el papel sobre la mesa, intentando convencerme de que era una coincidencia. Tal vez era un caso de homónimos, pero algo en la forma en que mi nombre estaba escrito, con una letra temblorosa y casi infantil, me hizo dudar. La noche avanzó, y traté de ignorar el incidente. Pero justo cuando estaba a punto de dormir, un sonido rompió la calma. Era un golpe suave, como si alguien estuviera tocando la ventana de mi sala. Vivo en un tercer piso, así que descarté la idea de que fuera alguien. Sin embargo, el sonido persistió. Encendí la luz del pasillo y me acerqué lentamente. No había nada en la ventana, pero el golpe seguía ahí, ahora resonando desde la puerta de la entrada. Miré por la mirilla, y lo único que vi fue un pasillo vacío. La puerta no tenía nada. Decidí ignorarlo. Cerré con llave y me fui a la cama, aunque me costó dormir. Cuando finalmente lo logré, fui despertado por algo aún más perturbador. Una sensación fría recorrió mi cuello, como si alguien me hubiera soplado al oído. Me senté de golpe, buscando cualquier indicio de lo que había ocurrido, pero no había nada. A la mañana siguiente, llevé los documentos de vuelta a la oficina. Estaba decidido a preguntarle al señor Ortega de qué se trataba todo eso, pero él nunca apareció. Llamé a su número, y la persona que respondió me dijo algo que me dejó helado. El señor Ortega falleció hace 3 días. El teléfono se me resbaló de las manos. Había hablado con él la tarde anterior. Lo había visto con mis propios ojos. Decidí no contarle a nadie, porque ¿quién me creería? Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía deshacerme de ese sobre. Esa noche, fui al contenedor de basura más cercano y lo arrojé ahí, asegurándome de que cayera al fondo. Volví a casa sintiéndome un poco más tranquilo, como si hubiera descargado un peso de encima, pero no duró mucho. A las 3 de la mañana, me despertó un golpe. Era fuerte, repetitivo, como si alguien estuviera pateando mi puerta. Me levanté, temblando, y me acerqué. Cuando miré por la mirilla, mi corazón casi se detuvo. El sobre estaba ahí, en el suelo, justo frente a mi puerta. Abrí lentamente, con el miedo latente de que alguien estuviera esperándome. Pero el pasillo estaba vacío. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo llevé adentro. Esta vez, al revisarlo, encontré algo que antes no estaba: una pequeña fotografía en blanco y negro. En ella aparecía un grupo de personas, todas de pie frente a una iglesia que reconocí de inmediato. Era la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, a pocas calles de mi departamento. La mayoría de los rostros eran indistinguibles, pero en el centro estaba alguien que reconocí de inmediato. Era el señor Ortega. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, decidí ir a la iglesia, pensando que encontraría respuestas. Caminé por las calles, sintiendo que alguien me observaba desde las esquinas. Cuando llegué, la iglesia estaba vacía, salvo por una señora mayor que encendía veladoras. Le mostré la foto y le pregunté si sabía algo. La mujer la miró detenidamente
y su rostro se llenó de preocupación. Esa gente desapareció hace años. Era un grupo de vecinos que decía haber encontrado algo bajo esta iglesia, una especie de túnel. Nadie sabe qué fue de ellos. Le pregunté si podía mostrarme el lugar y accedió, aunque con cierta reticencia. Me llevó a una pequeña puerta detrás del altar. Dijo que los túneles habían sido sellados, pero al empujar la puerta, descubrí que alguien la había abierto recientemente. Bajé con una linterna prestada, siguiendo un pasillo estrecho que olía a humedad y polvo. Las paredes estaban marcadas con inscripciones en latín que no entendía. Al fondo, encontré algo que me hizo retroceder. Era un círculo, similar al que había visto en la bodega de Don Mario en Tepito, con restos de velas y algo que parecía ceniza. Y en el centro estaba el sobre que había arrojado a la basura. Desde ese día, no puedo escapar de la sensación de que algo me sigue. Las sombras en las esquinas parecen moverse, los susurros vuelven cada noche, y mi nombre sigue apareciendo en lugares donde nunca lo escribí. Pero lo peor es el sobre. Por más que intente deshacerme de él, siempre regresa. Y sé que algún día, lo que sea que lo acompaña finalmente tocará mi puerta. Y esta vez, no será solo un golpe. Había llegado a Puebla por trabajo, pensando que sería una experiencia tranquila. La ciudad, con su arquitectura colonial y calles empedradas, parecía sacada de una postal. Me hospedé en un pequeño hotel del centro histórico, un lugar antiguo pero acogedor, con balcones de hierro forjado y un patio lleno de plantas. Durante el día, la vida en Puebla era un bullicio de colores, mercados y comida callejera. Pero de noche, las calles tomaban un aire diferente, algo más pesado, más denso. Todo comenzó una noche que decidí salir a caminar después de cenar. Era temprano, cerca de las 9, y las calles seguían llenas de turistas y locales. Me detuve en un puesto de chalupas cerca del Zócalo, y mientras comía, escuché a un grupo de personas hablar sobre una calle cercana que tenía fama de pesada. Decían que en esa zona había una casa abandonada con una historia oscura, pero como suele pasar con estos rumores, nadie daba detalles claros. Intrigado, les pregunté a qué calle se referían. Uno de ellos, un hombre mayor que parecía estar disfrutando del pánico que sus historias causaban en los demás, me dijo: «Es la calle de la Soledad, cerca del mercado de los sapos. Pero no es para curiosos, joven. Si no tiene qué hacer ahí, mejor no se meta». Le agradecí y me alejé, pero la curiosidad me ganó. La calle de la Soledad estaba a solo unos minutos a pie de mi hotel, y pensé que no pasaría nada por echar un vistazo. Al llegar, noté que la calle era más estrecha que las demás y menos iluminada. Las farolas proyectaban sombras extrañas en las paredes, y aunque no era tarde, no había un alma a la vista. Me detuve frente a una casa que sobresalía de las demás. Tenía la fachada descuidada, con grietas que se extendían como raíces, y las ventanas estaban cubiertas con tablas. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Era como si alguien hubiera salido con prisa y olvidado cerrarla. La razón me decía que no debía entrar, pero algo en mí, tal vez una combinación de curiosidad y terquedad, me empujó a dar un paso hacia adentro. El interior era oscuro y olía a humedad y algo más, algo metálico. Usé la linterna de mi celular para iluminar el lugar. Las paredes estaban desnudas, cubiertas de manchas de moho, y el suelo crujía bajo mis pies. En el primer cuarto, encontré un par de muebles viejos cubiertos con sábanas. Parecía que nadie había vivido allí en años. Sin embargo, en el segundo cuarto, vi algo que me hizo detenerme. Había una silla colocada en el centro, y encima de ella, un objeto que al principio no reconocí. Cuando me acerqué, vi que era una muñeca de porcelana, con el rostro agrietado
y los ojos pintados de un azul tan intenso que parecía seguirme con la mirada. Me sentí incómodo, pero seguí explorando. En una esquina del cuarto, noté un pequeño montículo cubierto con lo que parecía ser una manta vieja. La levanté con cuidado, y lo que vi debajo hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Había una caja de madera, y dentro, lo que parecían ser huesos pequeños. Salí del cuarto de inmediato, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Al volver al pasillo, noté algo que no estaba ahí cuando entré. Había huellas en el polvo del suelo. No eran mías, porque eran más pequeñas, como de un niño, y llevaban hacia el segundo piso. Cada fibra de mi ser me decía que saliera corriendo, pero algo me hizo seguir esas huellas. Subí las escaleras lentamente, sintiendo que cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en el silencio. Al llegar al segundo piso, encontré un pasillo con varias puertas. Todas estaban cerradas, excepto una al final, que se balanceaba ligeramente como si alguien acabara de pasar por ahí. Entré en esa habitación y de inmediato sentí un escalofrío recorrerme. Había un ventanal que daba a la calle, pero estaba cubierto con una cortina que bloqueaba toda la luz. En el centro del cuarto había un pequeño altar improvisado, con veladoras derretidas y fotografías antiguas. Me acerqué para ver mejor y sentí que el corazón me daba un vuelco. En las fotos aparecían personas que no reconocía, pero una en particular llamó mi atención. Era una imagen borrosa, como si hubiera sido tomada con prisa, pero lo que mostraba era inconfundible. Yo, entrando a la casa esa misma noche. Retrocedí, tratando de no entrar en pánico. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, como un susurro. Me giré rápidamente, iluminando con mi linterna, pero no vi nada. Sin embargo, sentí una presencia. Era como si alguien estuviera de pie a solo unos pasos de distancia, mirándome. Decidí que ya era suficiente. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras lo más rápido que pude y crucé la puerta principal. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó como un balde de agua, pero no me sentí seguro. Corrí hasta llegar a mi hotel, y al entrar a mi cuarto, cerré con llave y me dejé caer en la cama, tratando de calmarme. Pensé que todo había terminado, que solo había sido una experiencia extraña y aterradora. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido. Era un golpeteo suave, como si alguien tocara la ventana. Mi cuarto estaba en el tercer piso, y no había forma de que alguien estuviera afuera. Cuando finalmente reuní el valor para mirar, no vi a nadie. Pero en el vidrio, escrito con algo que parecía ceniza, había una palabra: regresa. Desde esa noche, no volví a la calle de la Soledad ni a Puebla. Pero a veces, incluso en mi propia casa, siento que algo me sigue. Y por las noches, cuando todo está en silencio, creo escuchar pasos pequeños que se detienen justo fuera de mi puerta. Había decidido mudarme a Puebla para estudiar la universidad. Siempre escuché cosas buenas de la ciudad, tranquila, bonita, con clima agradable. Encontré un departamento pequeño cerca del centro histórico, en una calle estrecha y empedrada que parecía sacada de una postal antigua. Aunque el edificio tenía su encanto, algo en él me daba una sensación extraña desde el primer día. La estructura era vieja, con grietas en las paredes y techos altos que amplificaban los sonidos. Pero era barato, y eso era lo único que importaba en ese momento. La primera noche fue tranquila, aunque el silencio del lugar era tan denso que me costó dormir. Me acostumbré a escuchar pequeños ruidos, como crujidos en el piso o golpes suaves, que atribuía a las cañerías o a los vecinos. Pero todo cambió un par de semanas después de instalarme. Eran cerca de las 10 de la noche y estaba estudiando en la mesa del comedor
cuando escuché un golpe en la puerta principal. Fue un toque ligero, casi imperceptible, como si alguien no quisiera que lo escucharan. Me acerqué y miré por la mirilla, pero no había nadie. Pensé que tal vez era el viento o un vecino despistado y volví a mis cosas. Sin embargo, el golpe se repitió, esta vez un poco más fuerte. Volví a mirar y nuevamente no había nadie. Abrí la puerta para asegurarme, pero el pasillo estaba vacío. El portero del edificio, un hombre mayor llamado Don Álvaro, era conocido por ser platicador, así que decidí mencionarle lo ocurrido al día siguiente. Mientras barría la entrada, le conté sobre los golpes y cómo no había nadie afuera. «Ah, joven, no se preocupe. Este edificio es viejito y tiene sus ruidos. A veces las puertas se aflojan y suenan con el viento. Pero si vuelve a pasar, me avisa, ¿eh?» Me tranquilizó un poco, aunque había algo en su tono que no terminaba de convencerme. Pasaron unos días sin incidentes, pero entonces los golpes comenzaron de nuevo. Eran esporádicos, como si alguien estuviera jugando conmigo. Una noche, harto, decidí quedarme junto a la puerta, esperando atrapar al bromista. El golpe llegó puntual, y abrí de golpe. Lo único que vi fue el pasillo vacío y una sensación de frío que me recorrió la espalda. Una noche, mientras trataba de concentrarme en un ensayo, escuché un ruido distinto. No era un golpe en la puerta, sino algo que venía de la cocina. Era como si alguien estuviera moviendo los platos. Caminé lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, todo estaba en su lugar. Pero mientras revisaba, el sonido vino del baño, como si alguien hubiera abierto la llave del agua. Corrí hacia allí, pero el lavabo estaba seco. Esa noche no pude dormir. Me sentía observado, como si algo estuviera en el departamento conmigo. No quería sonar paranoico, pero cada pequeño ruido hacía que mi piel se erizara. Decidí dejar la luz del comedor encendida, esperando que eso me diera algo de paz. Al día siguiente, fui a hablar con Don Álvaro otra vez. Esta vez, mi tono era más serio. «Don Álvaro, algo raro pasa en mi departamento. Escucho cosas que no deberían estar ahí. Golpes, ruidos en la cocina, en el baño. No sé qué está pasando». El hombre dejó de barrer y me miró con una expresión que nunca había visto en él. Era como si supiera exactamente de qué estaba hablando, pero no quisiera decírmelo. «¿En qué departamento está usted, joven?», preguntó, aunque ya lo sabía. «En el 4B». Suspiró profundamente y bajó la mirada. Ese departamento, bueno, digamos que no siempre estuvo vacío. Hace años vivía ahí una señora, doña Carmen. Era una mujer amable, siempre saludaba a todos, pero tenía sus manías. Decían que escuchaba voces, que hablaba sola. Una noche, los vecinos llamaron porque escucharon gritos. Cuando la policía entró, encontraron la puerta abierta, pero doña Carmen no estaba. Solo su sillón meciéndose, como si alguien acabara de levantarse. Nunca la volvieron a ver. Mi piel se heló al escuchar eso. Intenté reír, como si lo que me contaba fuera solo una leyenda urbana, pero algo en sus ojos me decía que no estaba inventando nada. Esa noche, decidí quedarme despierto. Quería enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo, aunque no sabía exactamente cómo. Me senté en el sillón de la sala, con todas las luces encendidas, y esperé. Por un momento pensé que nada ocurriría, que tal vez todo estaba en mi cabeza, pero entonces escuché un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Venía del pasillo que conectaba la sala con las habitaciones. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Conforme me acercaba, el susurro se hacía más claro.
aunque no podía entender las palabras. Llegué al cuarto donde guardaba algunas cajas y encendí la luz. Ahí, en el centro del cuarto, estaba una mecedora. No era mía. Nunca la había visto antes. Pero ahí estaba, moviéndose lentamente de un lado a otro. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Y entonces, una voz suave pero firme rompió el silencio. ¿Por qué no me dejas descansar? ¿Por qué no me...? El aire en la habitación se volvió helado. Salí corriendo sin mirar atrás, dejando todas las luces encendidas. Pasé la noche en un hotel cercano, incapaz de regresar. Al día siguiente, le exigí a don Álvaro que me dejara cambiar de departamento. No le expliqué por qué, pero él no preguntó. Simplemente asintió. Me mudé al 2A, un departamento más pequeño, pero lejos de la mecedora, de los susurros, de los golpes. Sin embargo, nunca me sentí completamente tranquilo. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar un leve crujido, como si alguien estuviera moviéndose en el piso de arriba. Y aunque trato de ignorarlo, no puedo evitar recordar las palabras de doña Carmen. Quizá nunca la dejaron descansar, o quizá, simplemente, ella nunca quiso irse.